Hola, soy Kais. Mi hermano me estrelló tan fuerte contra el refrigerador que vi estrellas y luego me destrozó la nariz con la rodilla. Sangraba, mareada, y extendí la mano para coger el teléfono hasta que mi madre me lo arrancó de la mano. Solo es un rasguño, me espetó. Deja de dramatizar. Y mi padre ni siquiera levantó la vista, solo murmuró. Ahí va la reina del drama otra vez. Pensaron que me quedaría callado. No tenían ni idea de lo que iba a hacer. Antes de empezar, cuéntame, ¿alguna vez tu propia familia te ha ignorado o te ha silenciado? Deja un comentario. ¿A qué hora estás escuchando y dónde estás? Comencemos. La noche de Acción de Gracias siempre ha sido un día muy pesado en nuestra familia, lleno de recuerdos, resentimientos y el cortés tintineo de los tenedores intentando ocultarlo todo. Este año, el pavo estaba seco, el vino demasiado dulce y el silencio insoportable. Me quedé en la cocina, tirando restos de relleno a la basura, mientras el lavavajillas zumbaba detrás de mí. La luz fluorescente parpadeaba arriba, proyectando sombras sobre los platos apilados como problemas sin resolver que nunca nos atrevimos a nombrar. Ni siquiera intentaba empezar nada. Lo juro, solo dije, Reed, oí que mamá y papá te cedieron la casa. ¿Es cierto? No lo pregunté con amargura, quizás con un poco de curiosidad. Quizás quería entender por qué nunca me habían dicho nada. Su hija mayor, la que estuvo presente cuando papá tuvo su primer derrame cerebral, la que llevó a mamá a todas sus citas de quimioterapia la primavera pasada. Solo quería saber por qué nadie me lo había dicho. Reed se apartó del refrigerador, con la lata de cerveza aún fría en la mano, sus labios curvados en esa sonrisita de suficiencia que conocía desde niños, esa que me salía justo antes de decir algo que me sacaba de quicio. ¿Por qué te importa? Nunca viviste aquí después del instituto. Creías que eras demasiado bueno para este sitio. Intenté mantener la voz serena. Eso no es verdad. Solo estaba trabajando. Sabes, siempre estaba presente cuando hacía falta. Sus ojos brillaron. Sí, claro. Volar desde Asheville de vez en cuando no cuenta como estar cerca de Kais. Cerré el grifo, me limpié las manos y lo miré. Solo pienso que si hablamos de bienes familiares, tal vez todos deberíamos haber participado en la conversación. Eso es todo. Fue entonces cuando sucedió. Un segundo, estaba de pie cerca del mostrador. Al siguiente, mi espalda se estrelló contra la puerta del refrigerador con un golpe sordo y espantoso. Se me cortó la respiración y antes de que pudiera moverme, la rodilla de Reed me golpeó la cara. El dolor era cegador, caliente, blanco y luego nada más que un zumbido apagado en mis oídos. Me desplomé en el suelo de baldosas, con la vista nublada. A lo lejos, oí el partido de fútbol que seguía en la sala. Nadie había bajado el volumen. Sentí el sabor de la sangre. Tenía la boca abierta, jadeando, pero al principio no salía ningún sonido. Tanteé a ciegas hasta que finalmente encontré el borde de la encimera. Me levanté despacio, mareado, con un ojo apenas abierto. Me tambaleé hacia el teléfono junto a la pared del fondo. No recuerdo haber decidido llamar a la policía. Mi cuerpo se movió por instinto, como si intentara salvarse. Mis dedos rozaron el teléfono. Lo agarré, intentando marcar los números, pero me temblaba tanto la mano que los botones se confundían. Marqué el 9, luego el 1. Fue entonces cuando sentí el tirón. Me arrebataron el teléfono con tanta fuerza que se estrelló contra el suelo. «Para», susurró mi madre. «Solo es un rasguño». La miré con un ojo, el otro cerrado por la hinchazón. Su rostro estaba tranquilo, como si me regañara por derramar algo en la alfombra. Ni horror ni preocupación, solo irritación. «No es un rasguño», susurré. Se agachó y contestó el teléfono. «Siempre haces esto. Siempre le das un toque de humor». Detrás de ella, mi padre estaba sentado en el sillón reclinable, con el control remoto aún en la mano. Ni siquiera me miró, solo murmuró. Ahí va otra vez la reina del drama. Me quedé allí, tambaleándome. La sangre me goteaba de la nariz sobre la camisa, nadie se movió, ni mi madre, ni mi padre, ni Reed. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír al locutor del televisor decir, segundo y gol.
Y fue entonces cuando lo vi en el suelo, cerca del rodapié. Mi pulsera de cuero, la que usaba en cada turno en el hospital. Una paciente me lo había dado después de pasar la noche con ella, susurrándole historias mientras moría. Se había roto durante la pelea, se había caído y ahora yacía sobre una mancha de sangre. Nadie lo notó, a nadie le importó. Ese brazalete había significado algo para mí, como yo significaba algo para la gente, solo que no aquí. Me agaché y lo recogí con dedos temblorosos. Estaba roto, inservible ahora, como yo, tal vez. Volví a levantar la vista. Nadie se había movido. Tragué saliva con dificultad. Entonces caminé hacia la puerta principal, la abrí y salí. El aire frío me abofeteó la cara y por un segundo estuve a punto de volver adentro, pensando que quizás alguien me seguiría, me preguntaría si estaba bien, me ofrecería una disculpa, me llevaría a urgencias, pero nada, solo la puerta crujiendo al cerrarse tras de mí. Me limpié la sangre de la cara con la manga de la chaqueta y me quedé allí, bajo la luz del porche, escuchando el viento. «De verdad que no me ven», susurré, y luego más bajo, pero con un tono que no había oído en mi propia voz en años. «No me ven, pero pronto me oirán». Para cuando llegué al aparcamiento del hospital 2 mañanas después, el moretón se había vuelto de un morado intenso, extendiéndose como tinta derramada bajo mi ojo. Había hecho lo que pude con el corrector en el baño oscuro de mi apartamento, pero el maquillaje tenía un efecto limitado cuando la cara decía la verdad más fuerte que la voz. Mantuve la cabeza gacha, cruzando la entrada trasera de urgencias, con la placa prendida en el abrigo, evitando el contacto visual con cualquiera que ya estuviera en la sala de descanso. Fiché, pasé junto a las máquinas expendedoras que zumbaban y me encerré en el pequeño baño del personal. El espejo sobre el lavabo no mentía. La hinchazón había bajado un poco, pero la piel descolorida alrededor del ojo y los pómulos seguía gritando más fuerte que cualquier palabra. Mi labio había sanado un poco, pero tenía una pequeña herida que aún intentaba cerrarse. Me apreté una toalla de papel fría en la mejilla, no porque me ayudara, sino porque me daba algo que hacer con las manos. Un suave golpe en la puerta me hizo estremecer. «Kais». La voz de Zoe era vacilante. Era una de las enfermeras nuevas, recién salida de la escuela, llena de energía y ojos brillantes. Abrí la puerta lentamente, parpadeó al verme la cara y luego bajó la vista rápidamente hacia el café que tenía en la mano. «Lo siento, no quería molestar», dijo, y luego añadió en voz baja. «¿Estás bien?» No respondí de inmediato. No me preguntó qué había pasado. Y lo agradecí. No era curiosidad, era preocupación. Sí, mentí. Cruzándome de brazos, resbalé en las escaleras traseras. Hielo negro. Zoe me dio el café. «Bueno, toma. Pensé que estarías cansada. Siempre atiendes las primeras llamadas, incluso en vacaciones». Forcé una sonrisa. «Gracias. Qué amable». Entramos juntos a la sala de descanso, donde había otros descansando antes de su turno. Jorge, uno de los enfermeros de traumatología, levantó una ceja, pero no dijo nada. Me saludó con la cabeza. Ese gesto silencioso que a veces ofrecen los médicos cuando no saben cómo hacer las preguntas importantes. La calidez de estas personas, gente con la que no tenía parentesco, me pilló desprevenida. Eran quienes me traían burritos en turnos largos, quienes recordaban mi cumpleaños, quienes sabían cómo tomaba el café. No preguntaron mucho, pero me vieron, al menos más que mi propia familia. En mi primer descanso de 10 minutos, me senté en el banco cerca de las taquillas y por fin revisé mi móvil. 2 días desde Acción de Gracias, ni una sola llamada perdida, no había buzón de voz. «No, ¿cómo estás?». No me sorprendió. Bajé la página. Había un mensaje. «Liana, no armes drama. Ya sabes cómo se pone Reed. Déjalo pasar». Me quedé mirando la pantalla. «Déjalo pasar». Esas 5 palabras me oprimieron el pecho con más fuerza que la rodilla de mi hermano. No sabía qué esperar de ella. Quizás nada. Quizás no solo esto. No era un recordatorio de que incluso mi hermana me veía a mí como el problema, no los moretones.
Me recosté y miré las baldosas moteadas del techo, y entonces, como un recuerdo muscular, una vieja escena surgió de las profundidades. Yo tenía 9 años, Reed tenía 13. Estábamos afuera, en la antigua casa de mis abuelos. Había tomado la última Pop-Tart. Me encerró en el cobertizo de atrás, riéndose mientras golpeaba la puerta. Hacía un calor sofocante. Grité. Lloré. Nadie vino. Cuando por fin me encontraron horas después, cubierto de tierra y picaduras de mosquitos. Nuestros padres me regañaron por jugar bruscamente. Mi madre se rió. Mi padre dijo que era demasiado sensible. No dije nada esa noche, igual que no lo haría ahora. De vuelta en urgencias, me colé en el armario de suministros. No porque necesitara nada, sino porque necesitaba aire. Me senté en una caja volcada, saqué mi libretita del bolso y la abrí por una página en blanco. Empecé a escribir. 28 de noviembre de 2024. Correcto. Contusión orbitaria 6.5, laceración leve en el labio inferior y dolor en la parte superior de la espalda. Probablemente contusión por impacto, agresión por parte de mi hermano durante una reunión familiar. Hice una pausa. Me temblaba la mano de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino de algo más frío. Seguí escribiendo la historia. A los 7 años me empujaron del columpio. A los 13 tropecé por las escaleras y no me disculpé. A los 17 años me llamaron emocional e histérica durante una discusión sobre solicitudes universitarias. A los 25 años me excluyeron de las conversaciones sobre préstamos familiares. A los 28 años mi madre me dijo que me callara. Leí estresado tras un ataque verbal. La cara magullada actual me encendió de nuevo. Pasé a la página siguiente y seguí escribiendo. La lista seguía. Por primera vez, lo veía todo en un solo lugar. No como eventos aislados, sino como un patrón. Si hubiera registrado esto como un caso en el hospital, alguien lo habría marcado, intervenido y escalado. Pero como solo se trataba de mi familia, nunca contó. La luz fluorescente sobre mí vibró. En algún lugar al otro lado de la puerta, alguien gritó un código azul. Me levanté, guardé la libreta en mi bolso y me reincorporé al mundo que me necesitaba. Después de mi turno, me quedé sentada en el coche unos minutos antes de volver a casa. El cielo estaba del color de la lana de acero, amenazando con nieve. Metí la mano en el bolso y saqué la pulsera, todavía con una costra de sangre seca. La envolví con cuidado en una gasa de mi botiquín de enfermería. Mis manos ya estaban firmes. Lo miré pequeño en la palma de mi mano y susurré: a nadie más que a mí mismo. Esto se acaba conmigo. No dejaré que esto pase a la siguiente generación. No dije nada al aparcar frente a la casa de mis padres. La grava crujió bajo las ruedas como una advertencia, pero me dije que solo estaba allí para dejar la compra. Eso era lo que mamá me había pedido. Huevos, leche, esa crema de avena que le gusta para el té. Nada más, nada menos. Toqué el timbre por costumbre, aunque todavía tenía llave. Nadie respondió. Entré. La casa olía igual. Limpiador de limón y una especie de Popperry que se esforzaba demasiado por oler a rosas, pero el aire se sentía más frío, más pesado. Me quité los zapatos en la puerta, como siempre, y entré en la cocina, donde la luz se filtraba a través de las cortinas de encaje. Mi papá estaba sentado a la mesa leyendo el periódico como si yo no existiera. «Hola, papá», dije en voz baja. No levantó la vista. Desde el pasillo, pasos. Lee. Pasó junto a mí, rozándome el hombro y sin decir palabra. Solo la misma colonia penetrante y el sonido de sus botas sobre las baldosas. Sus ojos me recorrieron la cara. Los moretones eran tenues ahora, amarillentos, pero ni un pestañeo, ni una pausa. Mi madre finalmente apareció, secándose las manos con un paño de cocina. «Aquí está», dijo alegremente como si acabara de llegar del jardín. «¿Mete la leche en la nevera?» Asentí, abriendo la bolsa de la compra. Se acercó y me miró brevemente a la cara. «Qué suerte tienes, Reed, que todavía te aguanta», dijo con una sonrisa tan despreocupada que ni siquiera estaba segura de que se hubiera hecho daño. No respondí. Simplemente dejé la leche con un poco más de fuerza de la necesaria.
Le dije que necesitaba encontrar algo en el ático. Una manta vieja de bebé que creía recordar de cuando estuve enferma. Me despidió con un gesto, ya más interesada en cortar zanahorias que en preguntarme por qué necesitaba consuelo con algo de 2 décadas de antigüedad. El ático estaba más caluroso de lo que recordaba. La escalera abatible crujió y subí despacio, con cuidado de no golpearme el hombro. Todavía estaba sensible. El polvo flotaba en el aire como viejos recuerdos que preferirías olvidar. Había cajas por todas partes, adornos navideños, anuarios viejos, bolsas de ropa que nunca llegaron a Goodwill. Vi un baúl descolorido en un rincón, encajado entre un árbol de Navidad artificial y una caja con la etiqueta Vajilla de Acción de Gracias. En la tapa, con letra infantil, probablemente mía, se leía Familia 1989-2001. Lo acerqué. La cerradura ya estaba rota. Dentro había álbumes, forrados de plástico grueso, algunos pegajosos por el calor. Abrí el de arriba. Primeras páginas, mamá embarazada de Reed. Luego los primeros pasos de Reed, sus disfraces de Halloween, su graduación, sus trofeos de fútbol americano de la prepa, página tras página, su vida expuesta como una pieza de museo. ¿Dónde estaba? Busqué mi rostro, mi sonrisa, cualquier señal de que alguna vez viví entre estas paredes, un par de fotos de grupo, de acción de gracias, de Navidad, pero no salía en ellas. Se me encogió el estómago. Entonces lo encontré. Un álbum medio quemado por los bordes. La tapa estaba deformada por el calor o quizás por la humedad. Lo abrí con cuidado. Había fotos arrancadas descuidadamente. Aún se veían trozos irregulares pegados en las esquinas, pero quedaba una página. Media foto, solo el borde de un pastel de cumpleaños, glaseado rosa, y en la esquina, la letra de un niño con rotulador morado. El día de Kais con un corazoncito. Lo miré fijamente, sin aliento. Recordé ese pastel. Fresa con glaseado de queso crema. Lo había rogado, y entonces recordé lo que pasó ese día. Reed quería el listón rosa de mi vestido. Me negué. Lo escondí en el cesto de la ropa sucia del pasillo. Lo encontró, lo arrancó de la tela, me empujó con fuerza al armario de la ropa blanca y cerró la puerta de golpe. Se cerró con llave desde fuera. Tenía 8 años. Al principio grité, pataleé, luego lloré, luego susurré, luego gemí. En algún momento, el calor me mareó. Recuerdo acurrucarme sobre un montón de toallas, con la mejilla contra el suelo. No recuerdo haberme quedado dormida, pero sí recuerdo el sonido de los tacones. Vi la sombra de mi madre por la rendija de la puerta. Se detuvo y luego se alejó. Nadie vino hasta la mañana siguiente. No recuerdo quién abrió la puerta, solo la luz que me dio en los ojos y el pegajoso y agrio olor a sudor y miedo en mi vestido. De vuelta en el ático, sentí esa misma opresión en la garganta, pero esta vez no lloré. Cerré el álbum roto lentamente y lo bajé bajo el brazo. No me despedí. Para cuando regresé a mi apartamento, ya había anochecido. El cielo fuera de mi ventana brillaba con el suave rosa del anochecer, pero dentro todo se sentía vacío. Dejé el álbum en la mesa de centro y luego fui a mi armario. Del estante superior bajé la caja de zapatos. Dentro había fragmentos, fotos, resúmenes de visitas médicas, una pulsera manchada de sangre seca, una nota que Reed había escrito una vez y deslizado por debajo de la puerta de mi habitación. No vales ni el aire que respiras. No tiré nada. Esta noche empecé a pegarlas en la pared, pedazo a pedazo, un moretón por aquí, una foto por allá, un recuerdo garabateado. Retrocedí con los brazos cruzados. La media foto de mi 8º cumpleaños ahora estaba en el centro, sujeta con un alfiler bajo una tira de cinta adhesiva. El rotulador chirrió suavemente mientras terminaba de escribir el título. El argumento contra el silencio. Retrocedí un paso. Observé la pared un momento. Recuerdos, fotos, cicatrices, ahora ordenadas como piezas de un rompecabezas. Mi mano se posó sobre una de las fotos más antiguas y luego la dejé caer a un lado. No estaba lista para seguir mirándola. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era su cariño, dijo la voz de mi madre, casi ensayada. ¿Qué te parece cenar mañana por la noche?
Reed y Camille estarán allí. Pensé que podríamos seguir adelante. ¿Seguir adelante? Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Mi cara aún tenía el dolor sordo de un moretón que se desvanecía. Mis muslos aún me dolían de estar agachada en el ático. Mi corazón se encogía. Aún así, algo dentro de mí, tal vez algo ingenuo, quería creer. Iré, dije. La tarde siguiente, pasé por una floristería y compré un ramo de tulipanes amarillo pálido. No sé por qué. Quizás era una costumbre o una esperanza disfrazada. Cuando llegué a su casa, la luz del porche ya estaba encendida, aunque el sol aún no se había puesto. Dentro, el aroma a carne asada impregnaba el aire, mezclado con algo fuerte. Limón otra vez. Mi madre estaba en la cocina alisándose la blusa y añadiendo las guarniciones de último momento. Su lápiz labial era un tono demasiado oscuro, como si estuviera haciendo de anfitriona en un evento de club de campo. Se giró al verme. «Te ves mejor», dijo. «Me alegra que se te haya ido la hinchazón». Antes de que pudiera responder, volvió al horno. La seguí al pasillo, donde la luz era más tenue. Sostuve las flores delante de mí como una ofrenda de paz. «Mamá». Mi voz sonaba firme. Estaba en el ático el otro día. Hizo una pausa, con la cuchara en la mano. Había un álbum viejo, el de 1989 a 2001. Mis fotos habían desaparecido. Tensó los hombros. No me miró. «¿Reed hizo eso o...?» Dejó la cuchara. «Siempre lo hacías todo tan pesado», dijo finalmente volviéndose hacia mí. «Lloraba en los cumpleaños, se enfurruñaba en Navidad. Le dije a tu padre que este tiene un don para la teatralidad». La miré fijamente. «¿Te los arrancaste?» No respondió. Solo se alisó el lápiz labial en el espejo junto a la despensa. «Siempre fuiste demasiado dramático, Kais. No todo es un ataque. Arruinaste más fiestas con tus llantos de las que me gustaría contar». Abrí la boca, pero no salió nada. «Tengo que terminar los panecillos», dijo rozándome. Ni una disculpa, ni un atisbo de culpa, solo años de silencio condensados en una sonrisa apretada. Para cuando empezó la cena, la mesa estaba puesta como sacada de una revista, con los cubiertos perfectamente alineados y las copas de cristal. La prometida de Reed, Camille, ya estaba sentada con sus padres, susurrando algo sobre visitas a viñedos en Soma. Reed me hizo un breve gesto de asentimiento al entrar. Mi tarjeta de lugar estaba al final, cerca de la puerta batiente de la cocina, más lejos de las velas, la luz, la conversación. Me senté. El padre de Camille se rió a carcajadas por algo que no había oído. Camille se inclinó. «Reed nos contó cómo una vez te encerraste en un armario por una cinta. ¡Qué dramático!». Risas. Mi madre se rió entre dientes. Solía hacer ese tipo de cosas todo el tiempo. «Qué sensible», añadió Reed. Una vez se hizo un moretón al chocar con el pomo de una puerta e hizo que papá cancelara su noche de póker como si fuera cuestión de vida o muerte. Las palabras resonaron por la habitación como dagas bañadas en azúcar. Mantuve las manos debajo de la mesa, con los dedos apretados contra las palmas, las uñas clavadas en la piel. «Esta es la última vez», pensé. «Esta es la última vez que me siento aquí fingiendo que esto es normal». Entonces sucedió. Reed se inclinó sobre la mesa, riendo a carcajadas, agarrando el tazón de puré de papas. Su codo golpeó el borde de la tetera llena de agua recién hervida. Lo vi a cámara lenta. Se volcó. El agua hirviendo me salpicó el regazo. El grito se me escapó sin que pudiera contenerlo. El dolor era abrasador, instantáneo. Me aparté de la mesa. Las patas de la silla chirriaron contra el suelo. Todos se quedaron paralizados. Entonces mi madre suspiró. «¿Fue tu culpa por sentarte tan cerca?» Nadie se movió. Reed me dedicó una media sonrisa. «Supongo que deberías haber elegido el otro asiento, ¿no?» Me tambaleé hacia el fregadero, con las manos temblorosas. Abrí el congelador. Solo había una bolsa vieja de guisantes y cubiteras apenas congeladas. Agarré un paño de cocina, lo mojé y lo apreté contra mis muslos. El algodón chisporroteó contra mi piel. Nadie me siguió. Me quedé allí unos minutos, respirando,
mordiéndome la mejilla por dentro, dejando que el dolor se abriera paso a algo más frío, entumecido. Cuando regresé, la conversación en la mesa se había reanudado, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera gritado, como si no me hubiera quemado. Me quedé de pie detrás de mi silla un momento y luego me fui. De vuelta en mi apartamento, me puse unos pantalones de algodón suave y me senté en el borde de la cama. El dolor punzaba, pero no era solo físico, era el conocimiento, la confirmación. Abrí mi cuaderno y escribí 2 listas: personas que guardaron silencio, personas que contribuyeron al dolor. Anoté los nombres. Entonces me detuve. Había una en la que no había pensado en años. Desde el verano que cumplí 15. Alguien que había visto una vez, que no había dicho mucho, pero que tampoco se había burlado. Rodeé el nombre con un círculo. Mi mano se cernió sobre mi teléfono y luego toqué el contacto. La pantalla sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. Hola. Hola, dije en voz baja. Necesito hablar. Estoy lista. No dormí. Mi cuerpo permaneció inmóvil, pero mi mente seguía retrocediendo. De vuelta al agua hirviendo, de vuelta a la sonrisa de Reed al sentirme. Aún sentía el escozor, no solo en la piel, sino en lo más profundo del pecho. Me ajusté más a la vieja colcha, mirando al techo mientras la primera luz de la mañana se filtraba por las persianas. La lista que había empezado la noche anterior estaba en mi mesita de noche. Personas que guardaron silencio, personas que ayudaron a sufrir. Había garabateado nombres en la oscuridad, cada uno reabriendo algo que creía haber enterrado. Extendí la mano y lo recogí, trazando con los dedos un nombre que no había visto en años. Algo despertó en mí. Un olor. Lejía. Hormigón húmedo. Estaba de vuelta en ese vestuario a los 12 años, intentando ocultar los moretones en mis muslos bajándome los pantalones cortos del gimnasio. Recordé haberme apretado una toalla de papel húmeda en la parte interior del brazo, haciendo una mueca al tocar la piel demasiado en carne viva. No se lo dije a nadie. En aquel entonces creía que no podía sentir dolor, que solo me haría más dramática, como decía mi madre. Me incorporé, me dolían un poco las piernas por la escaldadura del día anterior. Mis muslos seguían rojos, sensibles al tacto, pero lo que más me dolía era ese viejo dolor que había ignorado durante tanto tiempo. Solía pensar que yo era la loca, por sentirme excluida, por llorar cuando recortaron mi foto del álbum, por pensar que el silencio podía ser un arma. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, una alerta del calendario. Nada urgente, solo un recordatorio para revisar el buzón antes del mediodía, una vieja costumbre de años de incumplir plazos cuando trabajaba como freelance. Me puse unos vaqueros holgados, de los pocos que no me rozaban demasiado el regazo, y bajé las escaleras con la lista aún en la mano. Abrí la caja en la acera, esperando encontrar facturas, pero allí estaba, un sobre sencillo de color crema, sin remitente. El matasellos decía que era del norte del estado, un pueblo en el que no había pensado desde el instituto. Le di la vuelta y fruncí el ceño al ver mi nombre escrito en cursiva. No Kais Bundy, solo Kais. Dentro de una carta doblada, 2 páginas de papel rayado. Se me cortó la respiración al leer la primera línea. Querido Kais, no sé si me recuerdas. Fui tu profesora de música en octavo, la señorita Greer. Me quedé paralizada frente al buzón. Mi pulgar rozó el papel, casi con miedo de seguir leyendo, pero luego leí. He pensado en ti durante años. Vi los moretones. Intenté decir algo. Incluso presenté una queja al consejero escolar, pero tus padres vinieron. Amenazaron con demandarme. Era joven y tenía miedo. Y lo dejé pasar. No debía haberlo hecho. Regresé a casa lentamente, como si llevara algo sagrado. Me senté a la mesa de la cocina, con las cartas extendidas como un salvavidas. Ella vio que alguien me había visto en ese entonces. No me lo imaginaba, no me lo inventaba, no fui dramática. Continuó. Todavía conservo mi diario de ese año. Lo escribí todo. Incluso guardé el formulario de queja. Si alguna vez quieres hablar o necesitas que alguien confirme lo que viviste, aquí estoy. Siento mucho no haber luchado con más ahínco en aquel entonces.
Me tapé la boca con la mano. Me quedé así un buen rato, respirando. Por la tarde, cogí el teléfono y encontré el número que me había dejado. Sonó 2 veces. Hola, hola, señorita Greer. Hubo una pausa. Luego, Kais. Ay, no pensé que llamarías tan pronto. Podía percibir la emoción en su voz. Éramos 2. Le dije que había recibido su carta, que recordaba el cardigan morado que siempre usaba, cómo cerraba los ojos cuando los alumnos de violín desafinaban. Se rió entre dientes y luego dijo en voz baja: «Me alegra mucho que estés bien». No dije que no estuviera bien. Todavía no. Pero le hablé de la lista, de las fotos, de la cena. Cuando llegué al agua, se quedó callada unos segundos y luego dijo: «La gente como tu madre cuenta con el silencio, el tuyo y el de todos. Hablamos casi 1 hora». Al final, dijo que aún tenía su diario, el formulario de queja, todo. «Si necesitas que te apoye, estoy lista. Debería haberlo hecho antes». Por primera vez en mucho tiempo me sentí visto, no solo creído, sino presenciado. Esa noche el mundo estaba en silencio, la casa estaba en silencio, mis pensamientos, no. Acababa de terminar de organizar una carpeta en mi portátil titulada Documentación Fase 1. Cuando llamaron a la puerta, bruscamente, con impaciencia, abrí, esperando una entrega. En cambio, allí estaba mi padre. Sin previo aviso, sin sonrisa, solo esa mandíbula apretada y los labios apretados que había visto toda mi infancia. «He oído que han estado hablando», dijo, entrando como si fuera el dueño del aire de mi sala, desenterrando cosas viejas que deberían seguir enterradas. No respondí. Lo miré de verdad, y no vi a un padre, sino a un hombre desesperado por mantener el control. «Estás haciendo quedar mal a esta familia, Siseo. Vas a destruir la poca reputación que aún tenemos. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero no creas que no habrá consecuencias». Hizo ademán de irse, pero se giró una vez más. «Siempre fuiste una carga, sigues siéndolo, no importa qué abogado creas que te salvará». Entonces, dio un portazo. Me quedé allí, con el pecho agitado, no por miedo, sino por liberación. Fue como si oírlo en voz alta desatara algo dentro de mí que llevaba mucho tiempo asfixiándome. Me recosté en la mesa, me sequé las mejillas y susurré: «Nunca me amaron, solo amaban el poder que tenían sobre mí». Cogí mi portátil, hice clic en el nombre del archivo Documentación Fase 1 y me quedé quieto, con el suave brillo de la pantalla en la cara. Afuera, el sol empezaba a bajar, proyectando largas líneas doradas a través de las persianas. No me moví de inmediato. Mis manos flotaban sobre el teclado como si al terminar esa acción se hubiera liberado algo dentro de mí que no estaba listo para afrontar. Así que me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Tenía la garganta seca, pero apenas bebí. Me quedé mirando la encimera, aún absorta en el eco de las palabras de mi padre de la noche anterior. «Sigues siendo nuestra carga». No había dicho hija. No había dicho familia, solo carga. De vuelta en la sala, tomé mi viejo disco duro de respaldo, el plateado y polvoriento que no había tocado desde antes de que los teléfonos inteligentes dominaran nuestras vidas. Estaba como una reliquia olvidada al borde de la estantería. Había pensado borrarlo para liberar espacio, pero la curiosidad me guió. Lo conecté sin esperar nada. Al principio estaba el desorden de siempre: fotos de graduación, recibos, algunas selfies borrosas con compañeros de la universidad con los que ya no hablaba. Casi cierro la ventana cuando vi una carpeta entre archivos mal etiquetados. El nombre KBKP204. No recordaba haberla creado. La abrí. Allí estaban, fotos que no recordaba haber tomado, fotos que debí haber enterrado, tanto literal como emocionalmente. Mi cara hinchada, un moretón en la clavícula, amarillento hasta los bordes de mi piel, mi brazo manchado de un violeta furioso y mis ojos apagados, resignados, como si hubiera aceptado el dolor. Cada imagen estaba anticuada, sin editar, prueba de que no había imaginado nada. Me quedé mirando la pantalla, paralizada,
Sentí una opresión en el pecho. No era miedo, ya ni siquiera vergüenza, era claridad, había grabado la verdad. Y luego, en algún punto del camino, me convencí de que no era real, de que solo era yo, exagerando, las palabras que siempre usaban. No me lo imaginaba. Susurré al silencio de la habitación, lo documenté y lo olvidé. Durante la siguiente hora, copié todo en una carpeta cifrada. Luego, casi sin pensarlo, abrí mi unidad en la nube, creé un nuevo directorio y lo llamé Proyecto Testigo. Fue como trazar una línea en la arena, no porque quisiera venganza, sino porque quería que parara. Y tal vez, solo tal vez, quería poder decir, esto me pasó a mí. Y nunca estuvo bien. Todavía estaba mirando la barra de su vida cuando sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me dejó sin aliento. Rachel McKinley. Hacía años que no hablábamos, no desde que éramos dos niñas torpes de 12 años, con brackets jugando a la rayuela en la calle. Ahora llamaba desde Michigan, casada y con hijos, una vida lejos de nuestro pueblito. Respondí, «Hola Rachel, Kais, hola». Su voz era vacilante, insegura de si debería haber llamado. «Esto va a sonar raro, pero ¿tienes un minuto?» Me acerqué a la ventana y me apoyé en el marco. «Claro, ¿qué pasa?» Zrenia exhaló. «¿Conoces a mi sobrina, Lily?» Hice una pausa. «No puedo decir que sí. ¿Por qué? Ahora mismo está con tus padres. Mi hermana fue desplegada y tu mamá se ofreció a ayudar. Dijo que extrañaba tener a un pequeñito cerca. Al principio me pareció tierno. Se me secó la boca. Espera, ¿cuánto tiempo lleva con ellos?» Unas 3 semanas, pero Kais Lily dijo algo raro esta mañana. Me dijo que tu hermano la empujó. Me enderecé. ¿Qué? Dijo que él le dijo que no fuera tan dramática como Kais. Dijo que estaba fingiendo. Kyles. Estaba llorando. Su muñeca se veía hinchada. Pensé que debía llamarte porque recordé algunas cosas. Me senté de golpe. Sentía que mis piernas ya no aguantaban el peso. Tiene 8 años, continuó Rachel. Igual que nosotras. Pensé, quizás no lo sé. Quizás no sea nada. Quizás era una broma, pero Lily no miente. No es esa clase de niña. El silencio se prolongó entre nosotras. Dijo que mi hermano la empujó. Sí, y usaron mi nombre para avergonzarla. Sí. Un calor lento y profundo me recorrió el pecho. No el pánico y el mareo que solía sentir cuando papá alzaba la voz. No, esto era diferente. Era agudo, controlado, firme. Lo siento si esto me trae algo a colación, añadió Rachel rápidamente. Pero no sabía a quién más preguntar. No, dije que hiciste lo correcto. Después de colgar, me quedé sentado un buen rato, con la carpeta de fotos aún brillando tras otra ventana en mi pantalla. Estaba sucediendo de nuevo, los mismos patrones, las mismas palabras, otro niño, la misma casa, las mismas manos. Y así, sin más, volvió el viejo debate, una que había enterrado en terapia y silencio. Hablo y me arriesgo a que me arrastren de nuevo a través de sus amenazas, su negación, sus juegos desagradables, o me quedo callada y dejo que otra niña aprenda a guardar silencio como yo. Miré la pantalla y susurré más para mí que para nadie más. ¿Me convierto en la mujer que desearía que alguien hubiera sido para mí? La casa parecía exactamente igual, quizás un poco más oscura, un poco más deteriorada, pero conservaba el mismo aire rancio de negación, de mentiras apretadas, de demasiadas conversaciones que nunca ocurrieron. Me quedé en la puerta principal con un pastel de melocotón casero en las manos, aún caliente, cuidadosamente envuelto en un paño de cocina limpio. La misma receta que a mamá siempre le encantaba. La había preparado con mano firme, no por generosidad, sino porque necesitaba parecer tranquila, no amenazante, como la hija a la que podían ignorar. Toqué el timbre una vez y esperé. ¿No quería entrar sin avisar? Hoy no. No cuando llevaba algo más afilado que un pastel bajo la manga. Mi padre respondió, «Bueno, mira quién por fin dejó de enfurruñarse». Su voz tenía esa condescendencia familiar, una sonrisa burlona justo debajo de las palabras. Sonreí. No mucho, pero lo justo. Pensé en ir a ver cómo estaba Lily. Se hizo a un lado y entré. La casa olía a romero y ajo. Había algo en el horno.
Mamá estaba poniendo la mesa. 4 lugares, como si nada hubiera cambiado, como si aún fueran la unidad familiar perfecta. Levantó la vista y se puso rígida al verme. Entonces sus ojos se posaron en el pastel. ¿Melocotón?, Zrenia preguntó. Recién salido de mi cocina. Asintió una vez, como si me diera un solo punto en un juego al que no le pedí participar. Colócala junto a la ventana. La cena está casi lista. Hice lo que me dijo, adoptando el papel con el que se sentían cómodos, obediente, callada, agradecida de que me permitieran volver a su órbita. Nos sentamos a la mesa como actores en plena acción, las mismas sillas, el mismo centro de mesa, incluso la misma vela parpadeante que siempre sacaban para las comidas. Solo ahora me picaba la piel al recordar dónde se formaron los moretones, justo debajo de la esquina de aquella mesa, donde una vez me golpeé el hombro intentando esquivar un golpe. Una charla intrascendente llenaba el aire. Papá me preguntó por el tráfico. Mamá me ofreció patatas. Asentí, sonreí, fingí. Luego dejé el tenedor. Encontré algo, dije en voz baja, con la vista fija en el plato. En un viejo camino de entrada. Fotos con fecha y hora claras. La mano de mi padre se congeló a medio camino de su boca. El tenedor de mi madre tintineó contra su plato. Los miré a ambos. Tienen 72 horas, dije con serenidad, para decir la verdad públicamente. O lo haré yo. Sin alzar la voz, sin ninguna emoción que pudieran llamar histérica, solo hechos. Fríos, controlados, practicados. Mi padre entrecerró los ojos. ¿Crees que amenazándonos conseguirás lo que quieres? No quiero nada, respondí. Solo responsabilidad. ¿Crees que te creerán a ti antes que a tu propia familia? Me incliné ligeramente hacia adelante. No necesito que me crean. Tengo documentación y un cronograma. Y Lily, la mención de su nombre cayó como una piedra. Mi madre se estremeció, el rostro de papá se endureció. Pueden enterrarme de nuevo, dije, o pueden empezar a cavar sus propias tumbas. Tú decides. Silencio. Entonces, unos pasos suaves se acercaron al comedor. Lily estaba en la puerta con un crayón y un libro para colorear, con los ojos abiertos. Antes de que pudiera decir una palabra, mi madre estalló. ¿Qué te dije sobre la caída de Eva? Su voz era estridente. ¿Quieres acabar destrozada como ella? Sigue husmeando así. Lily se quedó paralizada. Cada centímetro de su pequeño cuerpo se tensó. Su labio inferior tembló y retrocedió sin decir palabra, como si acabara de tocar algo caliente. Me puse de pie lentamente, con las servilletas aún en mi regazo. Miré fijamente a mi madre. Acabas de confirmarme todo lo que necesitaba. Abrió la boca y luego la cerró. No salí hecha una furia. Era lo que esperaban. No armé un escándalo, ni lloré ni grité. En cambio, entré en la cocina. El aire era más cálido allí, y el aroma a pastel me envolvía con fuerza. Abrí el armario superior, cerca del refrigerador, y busqué el fondo. Mi vieja taza de té seguía allí, de porcelana blanca con vides azules que recorrían el lateral, la que usaba todas las noches antes de dormir cuando vivía aquí, antes de que todo se quebrara. La guardé con cuidado en mi bolso y cerré la cremallera. De vuelta en el pasillo, miré una vez hacia la habitación de Lily. La puerta estaba apenas entreabierta. «¿Todavía creen que estoy fanfarroneando?», susurré. Salí de casa tan silenciosamente como había entrado, con la taza de té guardada en mi bolso como un recuerdo finalmente recuperado. No me molesté en despedirme. Que pensaran que estaba fanfarroneando. Esa noche no dormí. Me senté al borde de la cama, con el portátil abierto, los ojos fijos en el archivo de audio que había guardado hacía meses. Era la voz de Lily, débil, quebrada, aterrorizada. «Mami, por favor», no quise soltarla. «Por favor, no me vuelvas a dejar ahí fuera». Y entonces la voz de mi madre. «Hielo. Clara». Bueno, quizás si hubieras escuchado la primera vez, no te hubieran castigado. «Vete». Cerré el expediente. No lloré. Ya no. 2 días después, entré en la reunión de la Junta Escolar Comunitaria. Se celebró en el auditorio del ayuntamiento, medio lleno. El tipo de reunión donde la gente sonreía rígidamente y bebía de botellas de agua diminutas.
Mis padres se sentaron al frente con las manos juntas y expresiones cuidadas, esperando recibir un premio al legado comunitario por décadas de servicio dedicado a los programas juveniles. Encontré un asiento cerca del fondo. Esperé. El presidente de la Junta comenzó con elogios genéricos, mencionando sus donaciones, su liderazgo en los consejos de padres y maestros, su reputación de criar niños fuertes y resilientes. Cuando finalmente hizo una pausa y preguntó, ¿alguien quiere decir unas palabras? Component placement, me puse de pie. Solo una cosa, dije. Mi voz era tranquila, pero llenó la sala. Antes de entregar los honores, hay algo que deberían escuchar. La gente se giró. Mi madre giró la cabeza de golpe. Mi padre se recostó en su asiento, cruzando los brazos lentamente. Caminé hacia el pequeño podio, saqué una memoria USB y la conecté a la laptop. Sin presentación, simplemente presioné play. La grabación se reprodujo por los altavoces, la voz de Lily, áspera y suplicante, la fría despedida de mi madre. Siguió un silencio, tan pesado que se sentía como una opresión en el pecho. Jadeos. Alguien cerca del frente dejó escapar un pequeño y entrecortado «¡Dios mío!». Una maestra en la tercera fila se tapó la boca. Mi madre palideció. Mi padre se quedó rígido, con la mandíbula apretada. «Soy Kais», dije al terminar el audio. Su hija, la hermana de Lily, la que también le dijeron que saliera cuando lloraba. Esperé años. Demasiados años. Entonces se oyó una voz desde un costado. Informé de un moretón en el brazo de Lily la primavera pasada, dijo la señora Serman, su profesora de música, levantándose lentamente. Nadie me dio seguimiento. Pregunté a la directora, nunca obtuve respuesta. Y luego otra, éramos sus vecinos, dijo un hombre detrás de mí. Todos los sábados oíamos gritos. Pensábamos que alguien más diría algo. La sala ya no era cortés. No alcé la voz, solo dije, ya no aguanto más. Mi madre parecía a punto de desmayarse. La boca de mi padre se crispó entre la rabia y el pánico. Entonces se levantó bruscamente, sacó un papel doblado de su chaqueta y se dirigió al frente de la sala. «Es inestable», dijo, con la voz temblorosa, con ese tono controlado que usaba para sonar racional. Estuvo hospitalizada por una enfermedad mental hace 3 años. Aquí está la documentación. Deberías saber qué clase de persona hace estas acusaciones. Levantó el papel como escudo. No me moví. No hacía falta. Desde la última fila, una voz cortó el aire. Eso no es exacto. Todos se giraron. Soy la doctora Sharon Levan, dijo, levantándose con serena autoridad. Soy la médica que figura en ese expediente, y ese documento ha sido alterado gravemente. Kais fue atendida por lesiones físicas, no psicológicas. Nunca fue ingresada para una evaluación de salud mental. Este archivo es una falsificación. Por un instante, nadie respiró. La mano de mi padre cayó lentamente a un lado. Su rostro perdió su máscara. Su farol había sido descubierto en público. Di un paso hacia el podio de nuevo. «Falsificaste mis registros», dije. «Igual que borraste cada marca que dejaste, igual que convenciste a todos de que yo era el difícil». Metí la mano en mi bolso, saqué la taza de té, caminé hacia adelante y la coloqué con cuidado sobre el podio de madera. «Solía beber manzanilla de aquí mientras me ponía hielo en la cara», dije. «Me dijiste que era culpa mía que se rompiera la taza porque se me cayera, pero la guardé porque sabía que algún día volvería a verter la verdad en ella». No alcé la voz. No hacía falta. Para entonces ya había llegado la seguridad y los murmullos se convirtieron en acción. «Necesitamos que ambos vengan con nosotros», dijo un oficial acercándose a mis padres. No se resistieron. No hablaron, simplemente se quedaron atónitos mientras la sala se abría y los vieron caminar por el pasillo, no como héroes, sino como personas cuyas sombras finalmente los habían alcanzado. Y cuando llegaron al fondo, capté un destello de movimiento en el pasillo. Lily estaba de pie cerca del marco de la puerta, agarrando su mochila, con los ojos abiertos pero secos. No parpadeó, no lloró, simplemente observaba, igual que yo una vez. Lily no se movió. Se quedó allí, apenas más alta que el pomo de la puerta,
con la mirada fija en mí. Por un instante, ninguna de las dos dijo nada. No había nada que decir. Ella lo había oído todo, y yo conocía esa mirada. Yo también lo usé una vez. Esa noche no volví a dormir. En cambio, preparé té. Nada de manzanilla, solo té negro, caliente y fuerte. Me senté a la mesita de la cocina mientras la ciudad se ablandaba en el silencio, y miré por la ventana como si las respuestas estuvieran bordadas en el cielo nocturno. No me sentía triunfante. Me sentí firme, quieto, como si mis manos hubieran dejado de temblar tras años de fingir que no. Una semana después, estaba en el despacho de mi abogado, sentado frente a Janet, una mujer de mirada aguda de unos 50 años, con un corte de pelo gris acero y un sistema de archivos capaz de desmantelar un cártel. Me acercó una carpeta. Los servicios de protección infantil presentaron cargos formales contra tus padres esta mañana. Poner en peligro a un menor, falsificar historiales médicos, interferir con la obligación de informar. Asentí lentamente. Y Lily, la han puesto en un hogar de acogida temporal por ahora, dijo Janet con suavidad. Pero ya hemos iniciado tu solicitud de tutela. Dado el carácter público de tu testimonio y la documentación que has aportado, no preveo resistencia. Exhalé por la nariz y me miré las manos. ¿Puedes añadir una cláusula? Janet ladeó la cabeza. Vamos, quiero que conste en acta. No deben contactarme ni a mí ni a Lily nunca. Nada de cartas, nada de sorpresas. Solo quiero hablar de llamadas. Nada. Asintió ya garabateando. Me aseguraré de que sea hermético. Al salir de su oficina, el sol estaba bajo, cálido y ámbar, dibujando sombras en la acera. Pasé por el café de la esquina donde mi madre me dijo una vez: «Nadie va a creer tus cuentos, Kais. Siempre haces que las cosas parezcan peor de lo que son». Qué gracioso. El mundo finalmente me escuchó en el momento en que dejé de intentar que pareciera mejor. Esa tarde, me encontré frente a un periodista afuera del colegio de Lily. No había accedido a ninguna entrevista formal, pero ella era joven y seria, y sostenía su micrófono como si fuera una brújula moral. «M. Brooks», preguntó en voz baja, «¿por qué no hablaste antes?» Miré a la cámara y la pasé hacia el columpio vacío que había detrás de ella. «Porque nadie me preguntó cómo estaba», dije. «Solo me llamaron dramática». Bajó el micrófono lentamente, con los ojos húmedos. «Gracias», susurró. No era por la fama. No quería salir en el periódico dominical. Pero a veces dices algo porque otra niña podría estar escuchando y quizás crea en su propia voz cuando nadie más lo haga. 2 días después, conduje hasta el refugio colectivo donde habían alojado temporalmente a Lily. El edificio no era gran cosa, pintura descascarada, acera agrietada, pero estaba limpio y el personal era amable. Lily estaba sentada en una colchoneta cerca de la esquina del cuarto de juegos, abrazando a un perro de peluche desgastado que parecía haber sobrevivido 5 generaciones. Levantó la vista cuando entré, con ojos inseguros. Me agaché con las manos en las rodillas. «Oye, Pipí», Zrenia parpadeó una vez. «¿Tengo que volver?» Sentí un nudo en el pecho. Me incliné más cerca. «No, cariño», susurré. «Jamás». No lloró. Simplemente se inclinó hacia adelante, presionó su frente suavemente contra la mía y la mantuvo allí. La dejé así todo el tiempo que necesitó. Cuando por fin se recostó, busqué en mi bolso. «Te traje algo». Me observó atentamente mientras sacaba una cajita y abría la tapa. Dentro había una taza de té de porcelana blanca decorada con pequeños nudos azules. «No está rota», le dije. «Puedes tomarte el chocolate caliente cuando quieras. No necesitas permiso». La tomó lentamente, acunándola como si fuera a disolverse entre sus dedos. «Es bonita», dijo. «¿Puedo quedármela?» «Claro», dije. «Ahora es tuya».
Esa noche, de vuelta en mi apartamento, tomé mi vieja taza de té rota, la que tenía el desportillado cerca del borde y la leve fractura que le recorría el costado, y la puse en el estante junto a la que le había regalado a Lily. Había comprado 2, siempre lo había planeado. Luego encendí una vela, solo una, y abrí el diario nuevo que había comprado en una librería escondida detrás del juzgado. Le pedí al secretario que estampara el título yo mismo. Las letras doradas brillaban suavemente bajo la llama vacilante, cosas que me habían dicho que nunca dijera. Apreté el bolígrafo contra la primera página. Nunca me golpearon con la fuerza suficiente para matarme, solo con la fuerza suficiente para callarme. La tinta fluía, pero ahora el silencio no es mi legado. Hice una pausa, respiré hondo. Esto es proteger a un niño como una vez necesité, y eso es suficiente. Cerré el diario con cuidado, las páginas aún calientes. Luego me recosté y miré fijamente las 2 tazas, una rota, otra completa, y ambas finalmente a salvo. A veces, las cicatrices más profundas son las que nadie cree. ¿Alguna vez te han manipulado o silenciado quienes se supone que te protegen? Cuéntame tu historia. Leo cada palabra y creo.